Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, ya sea caminando deprimidos por la lluvia o escuchando un monólogo interno como digno de cualquier película de film noir. Bienvenidos a su podcast desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy me toca ser su anfitrión, aquí narrando en tercera persona, los acompaña el buen Ushi. Y me acompaña nada más y nada menos que el amo del tiempo bala, el buen Orc. ¿Cómo andas, carnal? Bien, bien, dándole como buena gente, exagente de la D, deprimido, güey. y con razones para estarlo, güey. Exactamente. Pero bueno, en esta ocasión hablaremos de un juego que le movió el tiempo a los shooters en tercera persona hace por allá unos 25 añitos, con mucho estilo, una narrativa y mecánicas que en realidad cambiaron la forma en la que se hacían juegos en aquel entonces. Nos estamos refiriendo, obviamente, a Max Payne, desarrollado por Remedy. Así que sin más, comencemos. Y bueno, les recordamos que si no pueden ver el programa en vivo, pueden encontrar nuestra repetición en el canal de YouTube, o si prefieren escucharnos mientras esquivan balas salvajemente o reflexionan sobre las tragedias de la vida, pueden encontrar nuestro podcast en las principales plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple, etc. También nos pueden mandar comentarios, teorías, frases aquí mismo en el video o en nuestras redes sociales como Facebook y ex Twitter, donde pues normalmente estaremos atentos. Como ya suele ser costumbre, pues vamos a darles un poquito de contexto. Y pues bueno, Max Payne fue un videojuego lanzado en el año 2001 y es un juego de acción en tercera persona que nos pone en la piel de Max, que es un policía encubierto, que su vida pues se va un poco al carajo tras el asesinato de su esposa y su hija a manos de adictos a una droga y muy específica del mundo del juego. Esto lo lleva a una espiral de venganza en una ciudad bastante violenta y pues la narrativa se inspiró mucho en el cine noir y pues está contada a través de un sistema de viñetas muy al estilo de los cómics. El juego consiguió armar una atmósfera bastante triste y deprimente que lo separó de muchas otras narrativas dentro de videojuegos en aquel entonces. Originalmente Max Payne salió para la PC, ya más adelante hubo ports en PlayStation, en Xbox y hasta en Game Boy, sorprendentemente, Game Boy Advance. Esto pues llevó la historia de Max a muchas consolas y permitió que la historia alcanzara a mucha gente. Con el paso del tiempo, pues se ha apreciado la revolución de sus mecánicas, especialmente el famosísimo bullet time que hace que te sientas como en la Matrix, esquivando balas y logrando tiros perfectos a la cabeza de los malos. Así que, carnal, cuéntame a ti qué te pareció o cómo te fue con Max Payne. Fue una bonita sorpresa la primera vez que lo jugué, porque me acuerdo que pues, de varios compas, ¿no? Que empezaron a hablar de juego de Max Payne, que estaba bien chingón y que esto. Ujú. Yo, pues la verdad, no era de jugar muchos juegos en computadora. Normalmente estuve pegado a las consolas. Sí. Y justamente fue yo creo que de los primeros juegos que pirateé. Digo, que jugué para la que computadora. jugué legalmente, sí, sí. Entonces, no me acuerdo si alguien me lo prestó o fue de esos clásicos que descargas en algún lugar y rezas porque no fuera un virus. Sí, Y sí, pues exactamente fue una muy bonita sorpresa.
Un juego muy interesante, el tipo de narración que tiene y la inspiración, sobre todo, en películas de estas asiáticas, si no estoy mal, muy estilo películas chinas de acción. Sí, como de Hong Kong, ¿no? Hard Exac Boiled y esas. exactamente, ese mismo estilo de inspirado en ese tipo de películas, donde hay literalmente mucha acción y es muy entretenido. Otra cosa es de que, pues, el juego es literalmente un hijo descendiente de Matrix, porque Sí. fueron de los primeros que implementaron el bullet time, porque los creadores del juego dijeron: "No mames, se ve bien vergas. Yo quiero hacer eso". Y obviamente hacerlo en, eh, un juego de video es más fácil que hacerlo con personas, ¿no? No se necesita la monstruosidad de presupuesto que se necesitó para hacerlo en la película de The Matrix. Ujú. Entonces, justamente el atractivo del juego, además del tipo de acción y de la manera de contar la historia en todo este ambiente noir, es justamente la implementación del bullet time, que obviamente una vez que lo hizo popular Max Payne, igual que de Matrix, empezó a salir en todos putos lados como Sí. así que como diría Mushu, ¿no? Se salieron de la nieve como margaritas. Justamente así, aplica lo mismo. Ya ves todos los juegos, consiguientes a ese, a huevo, querían meter bullet time para cualquier cosa. Sí. Pues pues, podemos ver algunos ejemplos como en, Resident Evil, uno de los Resident Evil recientes, no me acuerdo si es el 4 o el 5, donde hay secuencias donde vas corriendo, escapando de no me acuerdo qué, Creo y que es cuando el 5, sí es ¿crees que es el cierto, 5? güey. Sí. Por ejemplo, uno es en la batalla contra, Wesker, que están peleando con los cuchillos, y Ajá. obviamente se hace el momento bullet time cuando tienes que hacer alguna acción, que tienes que apretar el botón. Entonces, se ralentiza el momento, Así que, y si le atinas, pues ya, continúa con el movimiento. Igual cuando va escapando, cuando tienes que saltar, agarrarte o agarrar o ayudar a tu compañero, también aplican el mismo mecanismo. Eh, en El Príncipe de Persia, sobre todo no las versiones de la computadora, las viejitas no aplica, sino en los nuevos ya de consola. No me el Sands of acuerdo, Time, creo que es ¿no? Sands of Time, que también aplica justamente los, momentos de bullet time. Y así sucesivamente, ¿no? Ha habido muchos, ejemplos donde utilizan ya es como algo normal o algo necesario para aplicar, ciertos efectos o ciertas acciones. Y aquí la manera como lo utilizaba era innovador y sobre todo espectacular, porque así te Sí, aventabas de lado y se ralentizaba el tiempo, entonces te daba chance de apuntar a la cabeza del malandro que tenías enfrente y dispararle. Entonces, sí. para verte bien acá, la verdad era un atractivo muy grande para el juego. Y además tenemos una historia, pues, como muy clásica de este mundo de policías, Sí, donde eres traicionado, o estás relacionado con el mundo de las drogas, o los barrios bajos, para como conseguir fuentes y soplones y cosas así. sí, Entonces, la verdad es algo muy interesante y es uno de los juegos más representativos del género. ¿Y a ti, carnal, cómo te fue? pues yo justo estaba empezando a jugar en la PC por ahí de los 2000, 2001. Eh, no sé si jugué primero este o Warcraft 3, probablemente fue primero este, pero pues sí, reciente había
mi mami nos había comprado una compu. Casualmente la compu tenía potencia para jalar algunos juegos. Entonces, pues empezamos que con los amigos de que, préstame préstame aquel, ¿no? Y pues en aquel entonces el niño no sabía que los juegos se compraban legalmente en computadora, no sabía cómo comprar juegos legales. Todos se pasaban el CD-ROM, güey, quemado. Entonces, pues sí, un amigo que se llama Juan, de hecho, recuerdo específicamente quién me pasó. Juan me pasó este juego y me dijo, juega está chingón. Y así fue, a ver, y órale, ¿no? Lo primero que me llamó mucho la atención y que es algo que en su momento fue como de, oh, ¿qué pedo, no? Era que había como que un personaje principal que estaba narrando sobre sus sentimientos y sobre sus relaciones, y como que eso no era tan común en los juegos antes. Yo recuerdo haber jugado, por ejemplo, Tomb Raider, que es un poquito más antiguo, pero pues hasta cierto punto similar. Es un juego en tercera persona, hay disparos, la fregada. Tomb Raider obviamente mucho más enfocado en el platforming y las aventuras, pero pues no ves a la historia de Lara de esa manera, ¿no? Como te la muestra en Max Payne. Max Payne empieza literal con el güey llegando a su casa y escucha disparos y gritos y sube al cuarto de a su cuarto y se encuentra a su esposa ahí, toda desangrada, y dices, güey, qué chingado está pasando, ¿no? Es una narrativa que desde el momento te dice, esto va a estar cabrón. Le entras y, y lo que está interesante es que en en esa primera parte del juego no te da la herramienta especial que es el bullet time. Lo vives normal, ¿no? En tiempo normal, hasta que llegan las viñetas y te cuentan la historia y demás. Y ya después, pues la historia salta algunos años hacia el futuro. Este güey, pues está investigando, demás. Y esta fue la parte que a mí me gustó, ¿no? La parte de como que de la historia y que cuando ya se empieza a acercar a la verdad de qué pasó con su familia, le matan a la persona que lo está ayudando con la investigación. Y si es como de, aquí se pone perra la historia, ¿no? Y es donde empiezan chingo de disparos y demás. Y, y como tú dices, ¿no? Lo que hace muy entretenido al juego y muy visualmente llamativo es ese tiempo bala como en Matrix, ¿no? Pero además es diferente a Matrix, porque en Matrix, si no mal recuerdo, había como que cuando las balas iban avanzando, como que iban abriendo el aire o algo así, y dejaban como una estela que como que iba abriéndose. Y acá en Max Payne no, dejan una línea recta, entonces tú ves la trayectoria de las balas que están volando hacia ti, como que muy, muy claro, con líneas como de láser. Ujú. Pero si te sales del tiempo bala, todas esas madres desaparecen, ¿no? Y, y es algo que en cuanto al diseño del juego se me hace como un toque de genialidad de parte de estos güeyes, porque es muy claro el juego diciéndote, pues para acá viene la bala, papito, y tu dirección va para allá, así que ya te chingaste, ¿no? Porque además, hasta cierto punto es realista en ese sentido, no puedes cambiar tu dirección si ya te aventaste, o sea, si ya te Exactamente. aventaste, ya vas para allá, güey. Sí. Si vas Ay, caminando, vas corriendo, bueno, a lo mejor todavía puedes como que esquivarla tantito, pero si ya te aventaste, ya vas en esa dirección. Y otra cosa es que al estarlo jugando con el teclado y el mouse, uno acostumbrado al control del Nintendo 64 con un pinche joystick nada más, pues estás acostumbrado a que la cámara gira lento.
No, hombre, con el mouse podías girar la cámara, apuntar perfecto a la cabeza, se sentía increíble jugar este juego en su momento. Entonces, sí, la verdad es que eh, uno de los juegazos en aquel momento, una de las razones por las que me gustó jugar en PC, y sí, ya sé que suena que solo lo pirateé, lo tengo en Steam, compré el 1, compré el 2, compré el 3 y los juego a cada puto rato. Y aún tengo el pirata. Por los buenos tiempos. Por los buenos tiempos, ahí tengo mi CD quemado también. Otra parte muy importante del juego, hace 25 años, y curiosamente la inteligencia artificial de ese juego era bastante avanzada para la época. Sí, Porque si tú en una escena, pues digamos que era la segunda, tercera vez que lo jugabas, dices, ay, ya sé lo que va a pasar, entonces ahorita me la pelan estos cabrones y ya sé cómo reventarlos. Digamos que si entre mejor vayas avanzando, la siguiente escena, sí, la inteligencia cierto. artificial te lo cacha y dice, este cabrón Este güey es bueno. ya, ya sabe de qué lado más caliguan, entonces te empezaba a aventar más enemigos y menos ítems. Entonces, por ese lado te iba aumentando un poco la dificultad contra, pues si ya te sabías que, no sé, había dos cabrones que salían de la derecha, pues Ujú. ya había un tercero que salía de la izquierda y había un cuarto por ahí al fondo. Y antes donde encontrabas pues, las recargas de balas, resulta que ya no hay dos, sino solo hay una. Entonces, te iba cambiando esos pequeños detallitos para que dijeras, cabrón, un poco al estilo de cómo pasa con. ah, ¿Cómo se llama este juego de zombies? Left 4 Dead. No, no, no. Dead Island. El Ah, Dead Dead Island, Island. Ok, ok. justamente conforme tú vas subiendo de nivel, los zombies también van subiendo de nivel contigo. Entonces, no porque tú tengas nivel 99, o sea, los zombies que te encontraste en un inicio pues, están bien pendejos y los abaratas. Sí, No, también son más fuertes, aguantan más daño, se mueven diferente, se mueven más rápido. Tienen más o menos como el mismo eh, tipo de evolución, donde entre mejor sea el jugador, más complicado es para el jugador como para mantener ese balance, que sí, que siga siendo atractivo, ¿no? exactamente, a fin de cuentas, no porque estés hasta arriba se te faciliten las cosas y pierdes el interés, ¿no? O sea, ya no necesito. Ya, o más bien no necesito, no me llama la atención, pues, pasar nuevamente el juego si ya tengo todo al máximo y digamos que soy básicamente invulnerable y traigo una bazooka y Y no además me van a hacer tengo tiempo bala, güey. exactamente. Entonces, de alguna manera, los creadores del juego dijeron, bueno, pues, vamos a mantener la exigencia más o menos al mismo Altita. nivel y al tope, a la par con el Sí, jugador. a la par con el güey que está jugando, exacto. Entonces, digamos que si lo escalamos es la misma dificultad que te costó la primera vez, te va a volver a costar la segunda, tercera y cuarta vez, porque van agregando cosas para dificultarte el camino, lo cual a mí se me hace excelente. Sí, sí, eso estaba muy chido. Y además, eh, una de las cosas que a mí me llamó un chingo la atención, ya que lo había jugado, por lo mismo de que me gustó el juego, me gustó como que la historia, me gustó la jugabilidad. Yo soy de esas personas que si algo me gusta, empiezo a investigarle, ¿no? Sobre, quién chingados lo hizo, quién se metió a hacerlo, de dónde salió este güey, qué sale, ¿no? Y, y en su momento, pues me di a la tarea de ver pues, quién chingados hizo Max Payne, ¿no? ¿Qué estudio es este de Remedy? Pues eran unos güeyes que no habían hecho nada antes, o sea, habían hecho jueguitos chiquitos, un jueguillo ahí de carreras random,
Este, y este era como su segundo juego. Y, y lo que me sorprendió mucho es que, pues, número uno, eran un estudio súper chiquito, prácticamente indies. Tuvieron un poco de inversión de 3D Realms para, pues, como que trabajarle ahí al juego. Pero el juego está hecho como con esa mentalidad de juego independiente, al grado que el güey que escribió el juego, el güey se llama Sam Lake, ahorita ya es más conocido porque pues han pasado los años y el güey ha escrito otros juegos y demás, pero en ese momento Sam Lake, como el estudio no tenía dinero para contratar actores, ni mucho menos, él puso su cara para ser el personaje de Max Payne, entonces en todas las viñetas, en todos los dibujitos, es la cara del güey que describió al personaje, ¿no? Y está bien Entonces, cagado además. sí, además él no es nada fotogénico. Este, pero servía para la historia, ¿no? O sea, la historia, el cuate pues actuó las escenas, le estuvieron sacando el video, sacaron los fotogramas para hacer las viñetas. Entonces, eh, tomaron muchas decisiones inteligentes para poder contar su historia de la manera pues, más barata posible que pudieran hacer y además hacer un juego divertido con eso, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó un chingo, ya que me clavé un poco más al fondo con la historia de estos güeyes, que encontraron la manera de contarlo y la manera de hacer su juego y no romper con su visión de lo que estaban haciendo. Exactamente. Si eres de esos que les gustan películas como John Wick o, Ah, sí. ¿qué otro buen ejemplo? Arma Mortal también sería como del estilo, pero sin comedia, pero Sí, sí. pero acá no tienen un carajo de comedia, ¿no? Bueno, es algo más, serio y oscuro, pero digamos de ese tipo de películas donde, pues, literalmente vas como, el hombre del el ejército de una persona, básicamente. Esa Sí, no. es el One Man Army Movies, ajá. Exactamente, entonces, es un juego que te va a encantar porque es básicamente eso. Obviamente, haces, conexiones con el mundo criminal para conseguir información y llegar a los chingados matones que mataron a tu familia y que este, pues, te tendieron una trampa porque matan a tu compañero. Entonces, te inculpan de que tú por eso precisamente te mandan a la chingada de la fuerza. Sí. Entonces, clásica película de venganza y voy a matar a todos hasta Y voy a limpiar mi a limpiar nombre. mi nombre, a Sí, a a huevo. vengarme y todo. Es literalmente así, o sea, vas a jugar ese tipo de película. Sí, otra cosa que estaba muy chida y que era muy extraña también al momento de jugarlo, es que al terminar como que voy a decir que son libros, porque el juego está dividido como que en capítulos, pero hay como que 3 secciones grandes del juego y cada sección está dividida en sus N capítulos, ¿no? Entonces, cuando terminas una sección y empiezas con otra sección, eh, siempre empiezas como que en una especie de alucinación y, y son como laberintos, pero los laberintos son como visualmente muy extraños y en uno hay bebés llorando, güey, y en otro hay gritos de personas y esto habla mucho de la psique del personaje, ¿no? O sea, te está mostrando que el personaje está pasando por un mal momento en lo mental y todo lo que está haciendo tiene repercusiones como que graves y después empieza a romper la cuarta pared en algunas de las viñetas como de cómics y empieza a decir,
oye, tú eres un personaje en una historia, y después te dice, pero esa historia la convirtieron en un videojuego, y dices, como, ¿qué chingados está pasando? Son cosas como que bien extrañas que solo pasan en Max Payne 1, ya en Max Payne 2 y Max Payne 3 nada de eso pasa, pero que le dan pues ese toquecito de que esto es especial. Y porque es de lo que yo más recuerdo, esas como, más allá de los disparos y demás, esas secciones en las que tienes que caminar sobre hilos de sangre para no caerte, si eran como de, ¿qué rayos está pasando con este juego? Algo muy importante de la historia y que los desarrolladores le dieron a clavo fue de hacer cinematics es costoso, Sí, porque pues hay que hacer la animación completa de escenas, literalmente como una película, el CGI es costoso a lo pendejo. Entonces, estos cabrones, para ahorrarse una lana y decir, ¿qué tal si en vez de hacer toda la animación, utilizamos los paneles de cómics y utilizamos un voiceover para contar precisamente lo que está ocurriendo? Y justamente es algo que le da caché sí, al juego, pero muy inteligentemente se ahorraron esa parte de hacer toda la chingada animación, de hacer cinematics para contar ciertas partes y agregaron esa parte de tú como jugador o como espectador haces, literalmente te utilizan como CPU para que tú generes esa animación en tu cabeza. Básicamente tú te tienes que imaginar cómo se está dando esa situación y ellos nada más te la van contando. Te ponemos los personajes, te ponemos la situación, así se ve, te vamos contando la historia y ahora tú, espectador, imagínatelo cómo se va desarrollando. Entonces, sí, muy cabrones estos güeyes y precisamente se va perfecto. Este juego es el tipo de juegos que son muy característicos de sí mismos. No se ve que sean copia de nada, sino, como dices, ¿no? Tienen ese toque indie de estamos cortos en presupuesto, pero vamos a darte una experiencia diferente, ajá. que es el caché que te atrapa y es algo que los convierte, pues, básicamente en un juego de culto. Sí, y, y lo que digo, a mí me gusta mucho el juego en general, todo el pinche juego, sí es un juego que me gusta mucho. Me gusta más el 2 aunque es más corto, pero pues ya, ahorita estamos hablando del uno. Y la música, la pinche música toda triste con violonchelos de no manches, le da mucho, mucho. eh, pues peso a lo que está sucediendo, ¿no? Esa música junto, porque aunque haya disparos y demás, la música no deja de ser deprimente y triste. Es como que estamos contando este tipo de historia. Sí, hay disparos, hay esto, pero esto no es una película de acción, güey. Esta es una historia triste. Y, y mucho de lo que pasa dentro de la historia también es un poquito, pues no es un poquito, es bastante triste, ¿no? O sea, los nombres de los capítulos lo dicen. Me acuerdo bastante de que hay un capítulo que se llama Apaga mis llamas. Apaga mis llamas con gasolina o algo así, que es justamente un capítulo en el que estás como que evitando que maten al hijo de un mafioso, que tienes que ayudarlo a escapar de no sé qué rayos. Vinny Godniti se llamaba el güey, si no mal recuerdo. este, y también había como muchas referencias a la mitología nórdica. Ujú. Había un bar que se llamaba el Ragnarok, así tal cual. Este, la,
le decían Valkyr o algo así. La droga que tomaron los asesinos de la esposa, según yo era Valkyr, tal cual, así como Valkyria. Este, y pues bueno, a final de cuentas la historia termina llevando a que esta droga la desarrollaron en el gobierno y todo ese pedo para intentar hacer más fuertes a los pinches, este, a la gente del ejército, pero resultó que era altamente adictiva y los volvía locos. Entonces, para no desperdiciar todo el research and development, aprovechamos que es adictivo y se lo vendemos a la gente, ¿no? Toda una fiesta ahí con la historia, pero eh, muy ad hoc con todo lo que estaba, todo lo que armaron, ¿no? Eso es lo que me gusta, el juego es muy consistente eh, en la gran mayor parte del juego, porque pues tenemos partes bien randoms como las alucinaciones, pero pues son alucinaciones, entonces tiene sentido que sean randoms, pero la mayor parte del juego es muy consistente en su atmósfera. La atmósfera triste, deprimente, Nueva York está horrible, está lloviendo todo el pinche tiempo y, y es normal que este güey vea así el mundo porque su mundo se está deshaciendo. Está cabrón. Y eso es lo que me gusta de este juego y de cuando la gente le mete cariño a contar este tipo de cosas, ¿no? Que, que lo pueden trabajar y construir para que sea consistente todo el pedo. Es el tipo de juegos que te atrapan todos los sentidos. Sí, Bien mencionaste lo de la música y sí, justamente cuando empiezas a como a salirte de esa parte depresiva y dices: Estoy en un juego de acción, estoy matando, malditos malnacidos". Pero la música deprimente te vuelve a arrastrar de regreso a: "No, güey, acuérdate que tú eres Max Payne, estás sufriendo, estás pasando por esto, estás en la mierda, te tienes que aguantar aquí". O sea, sí estás, baleando matones, pero tú estás pasando por todo esto y aquí te vas a quedar, güey. sí, Entonces, es algo bien, bien, bien chingón de parte del juego, que todo el tipo de música que te da del ambiente no es de que de pronto empieza una música más activa de acción, ¿no? Donde sabes que, como en una película, ya se vienen los putazos, sí, sino sí. al contrario, o sea, sí hay putazos, pero, güey, acuérdate que tú estás en este estado mental, tú estás pasando por esto y, aquí te vamos a tener. Sí, Pu ahorita que con lo que dijiste de que eh, tú eres Max Payne, me acordé de otra cosa. El juego juega mucho con que el nombre Max Payne, que pues es como que la traducción literal sería como el dolor al máximo, tal cual. Este, y una de las mecánicas del juego es que para recuperar tu salud tienes que tomar painkillers, que pues la traducción al español sería pues como analgésicos. ajá. Pero en inglés es pain como el apellido de tu personaje, killers, que el estar tomando esas madres sí te cura, pero al mismo tiempo te hace daño. No es bueno que estés tomando esas madres y es algo que sabemos como que en la vida real tomar analgésicos, especialmente basados en opioides, pues no es lo mejor para la Sí. salud de uno, ¿no? Entonces, este, habla todavía más de ese sentido autodestructivo del personaje, ¿no? Y, está muy padre, está súper, súper chido. Esa forma de que encontraron los desarrolladores de jugar con el nombre, con las mecánicas, de estar incluyendo todos estos conexiones con cada una de las cosas dentro del juego. Eh, los desarrolladores y los creadores del juego, era obvio de que este juego es literalmente un pequeño hijo
bastardo de Matrix. Era algo que ellos sabían y es sumamente obvio. Decidieron hacer unos pequeños homenajes dentro del mismo juego a la película de The Matrix para decir, pues sí, 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 a ¿cuál es huevo. el pedo? Entonces, aquí les damos unos pequeños easter eggs, fanservice para aquellos que les gustó The Matrix, porque hay un capítulo que tiene similitudes con la escena donde están en el subterráneo, en el metro, Ajá, ajá. que se da ahí, y hay un capítulo, ¿cómo se llama? Ta madre, ¿Level algo? No es cierto, no es Level, es Luz, algo, Something to Lose, no me acuerdo, pero tiene que ver con Luz, Ah, que es un homenaje a la escena donde están en el edificio y donde Neo llega con la maleta llena de sí, con de la maleta armas, llena de armas. que la pasa por el detector de metal y los de seguridad dicen: "Ah, qué chingados", y luego saca las armas y empieza a balear a todo el mundo. Sí, sí, sí. Precisamente ese capítulo del juego hace un completo Eh, homenaje a esa escena, también es un pinche balaceo Ya, mamalón. ya es de los últimos capítulos del Sí, es juego, de los ¿no? ajá, es de los Juraría últimos. que es o el último o el penúltimo. Sí es algo de. ¿No es Pain and Suffering? Porque creo que es el último capítulo, Pain and Suffering. Ah, sí, O déjame según busco rápido cuáles son los sí, capítulos, güey. porque según yo es algo, Something to Lose, algo que tiene que ver con To Lose, pero Nada que sí, perder, sí, literal, Nothing to Lose. Nothing to Lose, okey, Sí, ese. Nothing to Lose, tal No cual, así estaba muy se llama. seguro de algo había que perder. Y sí, es un homenaje completamente a esa escena. Sí, mamalón, disparos a lo bestia y dices: "No mames". Sí, es como para agarrar y aplaudirles, porque sí, la verdad, les quedó de Sí. huevo. Y fue un muy, muy, muy bonito homenaje a The Matrix también. Y es que además, no es nada más como el homenaje que lo estás viendo, ¿no? Es el homenaje que lo estás jugando y te hace formar parte a ti como la persona que está dirigiendo la acción. Y como tú puedes dirigir la acción y la cámara y esto, te hace sentir increíblemente, pues te hace sentir muy chingón porque estás haciendo tú todo eso y además lo vi en lo visual. Nada, el juego, la verdad, mis respetos para estos güeyes en aquel entonces. Obviamente, jugarlo ahorita se siente mal, güey. Lo jugué apenas el año pasado y sí es como de, ay, qué feo has envejecido, ¿no? Especialmente porque Max Payne 3, mis respetos a Max Payne 3, la jugabilidad de Max Payne 3 está increíble, pero El eh, protagonista del eh, 1. sí, el uno es, sigue siendo, este, sigue siendo jugable, sigue siendo muy, muy jugable y siento que al menos en lo personal, la sensación de apuntarles a la cabeza y darles el headshot en el juego se siente más sabroso en el uno, güey. El 3 tiene tantos assists, tantas ayudas y otras mecánicas de que, si le pegas en la pierna, se mueve chistoso de la pierna. Este juego es viejito, no tenía física para ni madres, o sea, eran animaciones precachadas y ellos sabían que le ibas a apuntar a la cabeza a la gente, entonces tenían varias animaciones en las que le pegabas en la cabeza, ¿no? Entonces era lo que se veía más padre y era lo que pues llamaba la atención, a menos que ya tuviera la pinche escopeta y hicieras volar a todo mundo, ¿no? Pero Chingue su madre todo. sí, que esa era otra cosa. Yo no recuerdo que hubiera un arma que dijera, esta arma no está chida de usar. O sea, si se me acaban las balas de la escopeta, la pistola está chingón. Se me acaban las de la pistola, aquí está la UCI. Todas las armas se sentían súper, súper bien y todas se sentían muy precisas, que a lo mejor no es realista que una escopeta sea muy precisa a la hora de apuntar,
pero estamos hablando de un juego y era divertido. Exactamente, ese es el punto. Y precisamente este juego, jugarlo hoy en día se juega más por la nostalgia y por el recuerdo Sí. que realmente porque digas, uy, que Doctora Maravilla, pues no es como es que ver la jeta de ese cabrón si no tiene madre. Güey, y además era un juego, pues las gráficas incluso para el 2000 no tenía tan buenas gráficas. O sea, no era feo, pero no era revolucionario, ¿no? Y sí, la cara es un cubo con el pinche PNG de la cara de este güey ahí pegado, ¿no? Las gráficas mejoraron muchísimo para el Max Payne 2, pero el 1 sí era como de, qué bien te juegas. Sí, 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 o sea, no, es que este güey sí tiene cara de meme, está cabrón, Sí. pobrecito, pero lo suyo son los juegos, no el modelaje. Qué bueno que escribe juegos, güey. Sí, pero sí, llegando al final de este episodio, carnal, ¿cuáles son tus opiniones finales de este juegazo? A mí me encanta. Como les decía, yo la verdad lo jugué pirata en 2000, 2001, cuando apareció Steam y pude comprar juegos de manera legal, ya lo compré todo lo posible de Max Payne porque lograron, y se volvió algo que me gustó demasiado e incluso le agarré mucho cariño a los desarrolladores justamente por esa pasión que le meten a sus juegos. Voy a hacer un comercial para Remedy, sus juegos son excelentes todos. Ellos hicieron los dos primeros Max Paynes, hicieron Alan Wake, que también es una chulada de juego. Creo que ¿Es en el 2 o solo el el 2 1? también es de ellos, sí. Ah, porque ese lo tengo. Y también hicieron Control. Ahorita el próximo Oh, juego que van a sacar es Control Resonant. Todos, la verdad, sí, juegazos a mi controles. parecer. Y todos tienen esa sensación de cariño y cuidado. Y eso es algo que se está perdiendo bien tristemente en la pinche industria de los juegos. Y la verdad es que les aplaudo a estos güeyes absolutamente todos los juegos que han hecho, porque se les siente la pasión que han metido a cada uno de ellos. Max Payne, el primerito, la piedra angular, voy a decir, del trabajo que estos güeyes han hecho. Y la verdad es que, aunque sea viejo y cueste trabajo jugarlo, lo recomiendo como pieza de historia, porque la verdad es que es un juegazo. ¿Tú, carnal? Ya lo mencionaste, es un juegazo. Yo creo que es mucho un juego de nicho, un nicho muy, muy, muy. No creo Sí, que sea tan grande, la verdad. Sobre todo para aquellos que buscan recompensa inmediata, porque sí, no. ap- tienes que aprender a jugarlo y tienes que adaptarte a ese tipo de juego de antaño que los jugadores de hoy en día no No tienen. les encanta. Sí, sí, sí. No tienen esa paciencia pues, para hacer un long run, más que a capítulos cortos y es satisfacción inmediata, básicamente. Sí, una partida Ahora de 15 minutos de Fortnite y ya, güey. exactamente, es algo que le tienes que invertir y la verdad, es bueno, en lo personal, para mí es una gran recompensa, porque es justamente muy divertido y todo lo que te envuelve, sobre todo, no es tanto el ir avanzando en el juego, sino que te envuelve y te hace parte de la historia. No es de que eres el jugador y es el juego y tienes que pasarlo, sino, pues, literalmente te arrastra a ser, tú eres Max Payne y tienes que Ujú. pasar por todo esto para conseguir tu objetivo. Suena, un poco rebosnante, algo extraño, pero no es solo pasar el juego, sino es vivir el juego. Sí,
si lo vemos por esa manera. Ujú. Entonces es precisamente algo que le da esa parte que lo hace especial, por lo menos en mi punto de vista. Sí, 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 a huevito. Y bien, estando al final del programa, para la próxima semana nos vamos a ir a contar estrellas, y no precisamente en la noche, Tin, tin, ya tin, tin. que el buen Ushi se va a traer su piano, porque nos va a cantar Oh. la canción dedicada a los duraznos, Oh, no, con mi hermosa voz. ya que la próxima semana vamos a hablar de la película que se hizo sobre los hermanos fontaneros. Y sí, nos estamos refiriendo a la película de Super Mario Bros. Así que nos estamos viendo, carnal. Carnal, un gustazo, saludos a todos. Pues ya saben, disfruten el fin de semana, saquen el chupe y la botana y nos estamos viendo. Así que hasta la próxima. ¡Córrela!